Bueno, hoy vamos a empezar el último tema, el tema 4, estructura y dinámica de los ecosistemas. ¿Qué es lo que quiero que hagáis? Voy a ir con el libro y yo no hace falta que toméis apuntes, pero que subrayéis y anotéis lo que os voy diciendo, ¿vale? Que es lo importante, que es importante que sepáis. Entonces, un ecosistema os dice aquí que comprende el conjunto de seres vivos y de factores ambientales que existen en una zona determinada y las relaciones que se establecen entre ellos. Vale. Si os fijáis, un ecosistema sería esto, el conjunto de factores ambientales y los seres vivos y sus relaciones, y está dividido en el biotopo, que es el factor abiótico, y la biocenosis, que serían los seres vivos. Aquí faltan los microorganismos, que no se ven, pero por supuestísimo que son importantísimos, por supuestísimo y importantísimo en el ecosistema. Vale, en la siguiente página, página 65, tenemos la clasificación de los ecosistemas, que pueden clasificarse en acuáticos y terrestres. Los acuáticos pueden ser marinos o de agua dulce, lagos y ríos, y los terrestres. En los terrestres los clasificamos en los grandes biomas, que son estos que tenemos aquí. Los biomas dependen básicamente del clima. Entonces aquí tendríamos un mapa de la Tierra. El ecuador no está dibujado, pero el ecuador pasaría por aquí, ¿vale? Fijaos, esto sería el ecuador. Y justamente en el ecuador nos encontramos que sería la zona más cálida y húmeda, ¿vale? Las zonas ecuatoriales se evapora muchísimo agua del mar y tiene muchísimas precipitaciones, además de calor. Si os fijáis, aquí que aparecen el bosque tropical y el bosque ecuatorial, justo ahí. El bosque ecuatorial es el bosque donde siempre llueve muchísimo, y el bosque tropical es un bosque donde hay una estación seca cortita y los árboles pierden sus hojas. Sí, son selvas, ¿vale? Pero son selvas caducifolias. Este sería el ecuatorial, ¿vale? Justo el que está en el Ecuador, que es verde más oscuro, y esto de aquí sería el bosque tropical. El bosque tropical, durante la estación seca, que es muy cortita, suelen perder sus hojas los árboles para aguantar la falta de agua. Después, en la zona tropical también, pero digamos más alejado del Ecuador, hay una temporada seca más larga, ¿vale? La temporada seca es más larga y por lo tanto nos vamos a encontrar con la sabana. La sabana son praderas con algunos árboles dispersos que pierden sus hojas en la temporada seca, ¿vale? Después, ¿qué tenemos? La franja subtropical, que sería justo lo que coincide con los trópicos. Fijaos, el trópico de Cáncer aquí y el trópico de Capricornio son las zonas más áridas de la Tierra. ¿Por qué? Es debido a las corrientes atmosféricas. En la zona tropical se evapora muchísima cantidad de agua oceánica por el calor, pero después aquí hay altas presiones, hay anticiclones y no hay precipitaciones. Si os fijáis, justo en los trópicos es donde aparecen los desiertos, ¿vale? Los desiertos. Este sería el desierto de Sonora. A veces está un poquito desplazado, ¿vale? Debido a la circulación atmosférica, pero más o menos coincide. El desierto de Sonora, aquí abajo tenemos el desierto de Atacama, en Chile. Por aquí tenemos el desierto del Sáhara, el desierto de Namibia, todo Arabia Saudí, todo este desierto. Por aquí no lo encontramos, ¿vale? Bueno, sí, el desierto de Gobi, en Mongolia, que está ahí. Y después aquí el desierto australiano. Después, entre el trópico de Cáncer y el círculo polar, y entre el trópico de Capricornio y el círculo polar, ¿qué es lo que nos encontramos? Toda la zona templada. En el hemisferio sur casi no hay zona templada, si os fijáis, pero en el norte sí. Entonces, en la zona templada vamos a empezar a encontrar el bosque mediterráneo, ¿vale? Que sería esta parte de aquí, el bosque mediterráneo y el bosque caducifolio, el bosque templado típico caducifolio. Además de... y las estepas. Las estepas, que las ves aquí y aquí, ¿vale? Son zonas de pradería, son praderas. Suelen estar en el interior de los continentes, fijaros,
dentro del continente que no llega mucha precipitación. Entonces, como no llega precipitación, crecen praderas, pero no crecen muchos árboles. Y después, en cuanto a bosques, pues tenemos eso, el caducifolio y el Mediterráneo. El bosque mediterráneo es el que tenemos en la mayor parte de España, ¿vale? Se caracteriza porque es una zona templada y tiene una temporada seca en verano. Y debido a esa temporada seca en verano, los árboles en verano paralizan su crecimiento, ¿vale? Porque no hay agua, y lo que hacen es crecer durante el invierno. Por eso los árboles de aquí no pierden las hojas en invierno, las mantienen, porque crecen en invierno, como son las encinas, los alcornoques, las carrascas, ¿vale? Esas crecen en invierno y en verano no pierden la hoja. Sin embargo, en las zonas donde hay más precipitación está el bosque caducifolio, ¿vale? El norte de España y casi toda Europa. Y si nos vamos aquí, pues lo mismo. El bosque caducifolio tiene precipitaciones suficientes en verano, entonces en verano crecen los árboles, en primavera también, y en invierno lo que hacen es perder la hoja para descansar, reposan debido a la bajada de temperaturas. Vale, nos vamos más allá. Y cuando nos acercamos al círculo polar, nos aparece la taiga, ¿vale? La taiga es un bosque que podemos encontrar ahí y podemos encontrar también en la alta montaña. Fijaos, aquí tenemos alta montaña y lo vemos aquí en las montañas rocosas, aquí en el Himalaya, por aquí también en los Andes, ¿sí? Entonces, el bosque de alta montaña es la taiga, bosque de alta montaña y el bosque que está cerca del círculo polar ártico. Y son coníferas, es decir, pinos y abetos. ¿Qué pasa con ellos? Que lo que hacen es que durante el invierno, todo esto ir apuntándolo, porque no está en el libro. Durante el invierno, o sea, en verano, la temperatura no es muy alta, así que el árbol crece, ¿vale? Pero no crece lo suficiente, no tiene las condiciones ideales como para crecer lo suficiente. Entonces, en invierno, en vez de perder las hojas que hacen los abetos y los pinos, mantienen sus hojas y se adaptan para, aunque a los pocos días de sol que hace, aunque haga frío, siguen haciendo fotosíntesis, siguen creciendo un poquito, muy poco, pero siguen obteniendo nutrientes, ¿vale? Porque el verano no es suficiente como para sobrevivir. Entonces en invierno tienen que aprovechar lo poco que hay. Y luego ya por último, ¿vale? Si os fijáis, aquí también hay taiga, ¿eh? Por último, si nos vamos allá dentro del círculo polar, ¿vale? Nos aparece la tundra. La tundra en invierno está helada, ¿vale? Nieva, se cubre toda la vegetación de nieve y prácticamente es una pradera, ¿vale? En verano la nieve se descongela y lo que vemos es una pradera con muchísimos musgos y líquenes, ¿vale? Muy húmeda y sin árboles. ¿Por qué? Porque todo lo que sobresale, si la capa de nieve llega hasta aquí, ¿vale? Y aquí tengo una plantita, pues no pasa nada porque la nieve le protege. Pero si crece un árbol, ¿vale? Al sobresalir por aquí encima de la capa de nieve, ¿qué es lo que va a pasar? Que el viento gélido le quema, le rompe, le fastidia. Entonces no vamos a encontrar árboles ahí en la tundra nunca. Y luego ya lo último de todo es ya por encima de la tundra, que ya los polos, ¿vale? La Antártida y el Polo Norte, donde siempre está helado y ahí sí que no hay vegetación. Animales sí. ¿Por qué? Porque los productores están en el agua, que es el fitoplancton. El fitoplancton alimenta a peces, los peces alimentan a focas y las focas alimentan a osos polares. Entonces, aunque no haya vegetación en el hielo, ¿vale? Sí que hay organismos fotosintéticos que son productores y alimentan al resto de la cadena trófica. Vale, eso en cuanto a los biomas. Esto yo creo que es lo único que no viene en el libro, ¿eh? Lo demás viene. Vale, luego aquí lo que tenemos es factores abióticos y adaptaciones. En todos los ecosistemas va a haber unos factores abióticos que son la temperatura, la humedad, la luz, la presión y la salinidad, ¿vale? La presión atmosférica y la presión hidrostática del agua, evidentemente. En la atmósfera no se nota mucho, pero en el agua hay animales que no pueden vivir a grandes profundidades porque el agua ejerce una presión que les mata, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Adaptaciones. Las plantas y los animales se van a adaptar a la temperatura. ¿Cómo? En zonas de mucho calor,
¿vale? Bueno, se habla de los animales ectotermos, que son los que los que no pueden mantener su temperatura corporal, ¿vale? Entonces no pueden vivir en zonas de mucho frío. Y los endotermos, que son las aves y los mamíferos, mantenemos siempre nuestra misma temperatura. Entonces podemos adaptarnos a vivir a temperaturas más frías. Vale, y las plantas, por ejemplo, se adaptan en la savia, tienen más cantidad de azúcares para que con la temperatura baja no se congele la savia. Luego tenemos adaptaciones a la humedad. Pues ¿cómo? Pues por ejemplo hay insectos que tienen un caparazón externo que impide la pérdida de agua. Los cactus, en vez de tener hojas, tienen espinas para que no se evapore mucho agua a través de las hojas. Adaptaciones a la luz. En zonas de poca luz hay plantas trepadoras, en las selvas sobre todo, intentan llegar a la zona alta de los árboles para captar luz. O adaptaciones a la falta de luz, ¿vale? La presión está y luego la salinidad. Por la salinidad los animales tienen que adaptarse para poder vivir en diferentes medios con diferente salinidad. Vale, y ahora entonces ya, viendo que tenemos esto, unos factores abióticos, aparte aquí también tendría que estar los nutrientes, ¿vale? Y los animales se adaptan a eso, luego vamos a encontrar una cosa que son los límites de tolerancia, ¿vale? ¿Qué es eso? Esto es un límite de tolerancia es para una determinada especie. Vamos a imaginar que esto es el ser humano y hablamos de su límite, un factor ambiental. Por ejemplo, factor ambiental, temperatura, ¿vale? Entonces, ahora mismo diríamos aquí, el tamaño de la población de humanos. Pues decimos, vale, si nos fijamos en los tamaños de las poblaciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? En esta franja de temperatura, que sea, por ejemplo, entre 20 y 30 grados, ¿sí? Es donde hay mayor número de poblaciones humanas. Es decir, es su óptimo, su zona óptima para la temperatura, ojo. Esto se mira para cada factor diferente, ¿eh? Igual que para el agua o para lo que sea, para la humedad. Por encima y por debajo de ese óptimo habrá unos rangos de tolerancia. Aquí pueden vivir, lo toleran, ¿vale? Toleran eso. Y después ya por debajo no pueden vivir. Si os fijáis, no hay ninguna población ahí, por lo tanto, no toleran esas temperaturas. ¿Sí? Vale. Esto así. Esto pasamos de ello. Solo que sepáis esto. Lo de hábitat y nicho ecológico, pues también pasamos. Y ahora sí que sí, las relaciones bióticas. A ver, esto es de primerito de la ESO, ¿eh? O sea, relaciones de competencia entre dos especies. Hay competencia porque pueden competir por un mismo recurso, ¿sí? También tenemos relaciones de cooperación, que pueden ser familia. Dentro de la misma especie hablamos aquí, ¿eh? Fijaos, son intraespecíficas, que está aquí arriba puesto. Relaciones intraespecíficas. Competencia puede haber intraespecífica, pues competencia por las hembras, por ejemplo, ¿vale? También puede haber competencia entre dos especies. Y luego, dentro de la misma especie, familiares, sociales, ¿vale? Sociales, las familiares, pues una familia. Las sociales serían los animales pues las hormigas, las abejas, ¿sí? Coloniales, como las colonias de coral, en las que hay un único progenitor, ¿sí? Es un único progenitor el que va dividiéndose asexualmente y formando la colonia. Esa es la diferencia entre social y colonial. Y luego las gregarias. Las gregarias son quienes son independientes, pero están en una relación familiar. Por ejemplo, las aves. Las aves, un macho y una hembra, crían, forman una familia y después, a final de verano, hacen una asociación gregaria con muchas más aves. ¿Para qué? Para migrar. No, ¿vale? No tienen por qué estar siempre asociadas. Solo se asocian en determinados momentos. Por ejemplo, eso, para hacer la migración. Ahora, en tipos de relaciones interespecíficas entre especies, pues tenemos la competencia, como os he dicho antes, por un mismo recurso. Luego tenemos la depredación, ¿vale? Donde uno sale beneficiado y el otro perjudicado y hay un depredador y una presa, ¿vale? Esto se diferencia del parasitismo, en que aquí el depredador caza a la presa para alimentarse y en el parasitismo el parásito vive dentro o sobre el huésped, ¿vale? Que es el huésped es el que sale, o el hospedador, perdón, el parásito sería el huésped, el hospedador. El parásito vive encima o dentro del hospedador y el parásito sale beneficiado y el hospedador perjudicado.
Inquilinismo es cuando, vale, se asocian porque bueno, sigo. Ahora, estas dos, mutualismo y inquilinismo, uno sale, en el mutualismo los dos salen beneficiados y aquí uno sale beneficiado y el otro no sale ni beneficiado ni perjudicado, ¿vale? En el mutualismo es lo que llamamos simbiosis, ¿vale? En los líquenes ocurre eso cuando no puede vivir, un líquen es una asociación de un hongo y un alga, ¿vale? Y no pueden vivir por separado. El hongo lo que hace es dar un tejido donde vive el alga y ese alga lo que da es los nutrientes que producen la fotosíntesis al hongo. El hongo, si no está el alga, se muere, ¿vale? Y el alga, si no está el hongo, se desecaría porque no está ese tejido protector y también moriría. Eso es lo que llamamos simbiosis, cuando os dice, cuando no pueden vivir sin la otra especie. El mutualismo es cuando sí pueden vivir. Mutualismo sería aquí, las garcillas se alimentan de los parásitos que tienen los bueyes en su cuerpo. Y el inquilinismo es cuando uno sale beneficiado y el otro no sale y el otro ni sale beneficiado ni perjudicado. Por ejemplo, un pájaro hace su nido encima de un árbol. El pájaro sale beneficiado porque al nido no van a llegar los depredadores y al árbol pues le da igual, ni le beneficia ni le perjudica. Vale. Y ahora aquí tenemos lo que vienen siendo las poblaciones de ecosistemas y el crecimiento de una población, ¿vale? Entonces, esta curva seguramente os suena muchísimo, porque es igual que la del coronavirus. Tiempo, ¿vale? Y número de individuos. El número de individuos, si lo transformamos a coronavirus, lo que tenemos es número de infectados, pero realmente los números de infectados es el número de individuos donde vive el coronavirus. Cuantos más infectados hay, más coronavirus hay. ¿Qué es lo que ocurre? Una población empieza a reproducirse lentamente, y cuando nos queremos dar cuenta, ¿vale? Como pasó con el coronavirus, se dispara. Porque ya hay muchos individuos y se reproducen muchísimo, ¿sí? Esto ocurre así. Si lo miramos con los ciervos, pues por ejemplo tenemos una pradería donde llegan 4 ciervos. Pues se reproducen y al principio va lentamente, pero cuando ya llega a un punto que hay 40 ciervos, ya hay muchos reproduciéndose. Y a la siguiente camada de ciervos habrá pues 80, el doble. Si cada uno tiene 2 hijos, ¿vale? 80. No, si cada uno tiene un hijo, salen 80. En el caso de la curva del coronavirus, cada persona infectaba a 4, así que no iba elevado al cuadrado, sino que iba elevado a la cuarta, o sea que esto era todavía más pronunciado, más así, ¿vale? Vale, esta curva no es real. ¿Por qué? Esto de aquí sí es real, pero va a llegar un punto que no va a ser real, porque lo que pasa es que va a haber unos recursos disponibles y son limitantes. Los ciervos va a haber un punto en el cual no va a haber suficiente pradera para alimentar a tantos ciervos, ¿vale? Y en el caso del coronavirus no va a haber suficientes personas para que el coronavirus siga infectando a tantas personas. Entonces la curva real sería esta, ¿vale? En la que aparece la capacidad de carga. ¿Qué es esto? Os viene aquí, recursos disponibles. Esta línea de aquí es la capacidad de carga de un ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La población de ciervos o de coronavirus empieza a reproducirse lentamente y luego crece exponencialmente, ¿sí? Después, a medida que ya los recursos van llegando a su fin, ¿vale? La población se estabiliza y cuando pasa ese número, esa cantidad de recursos que hay, fijaos, pasa ahí, ¿qué es lo que pasa? Que no hay recursos para todos y algunos van a morir. ¡Pling! Y luego vuelve a pasar otra vez, vuelve a haber recursos, vuelve a crecer la población y cuando pasan algunos mueren, ¿sí? Y así se van regulando las poblaciones. Lo ideal es que la población siempre llega aquí y se mantiene así en el tiempo, ¿vale? Con fluctuaciones, pero se tiene que mantener ahí. Si no hay ninguna perturbación, no tendría por qué caer la población. Vale. Ahora, en relaciones alimentarias, esto es de primerito, tenemos productores, consumidores y descomponedores. Los productores son los organismos autótrofos. ¿Qué es lo que hacen? Las plantas hacen fotosíntesis y entonces toman agua y CO2 de la atmósfera, ¿vale? Para producir materia orgánica y crecer ellos mismos.
Y luego los consumidores somos los heterótrofos, que tenemos que comer materia orgánica. No podemos producir la materia orgánica o las biomoléculas que vimos a principio de curso, ¿vale? Que son las que forman nuestro cuerpo. No podemos producirlas, nosotros tenemos que comerlas. Entonces, los primarios son los herbívoros, se comen las plantas. Los secundarios se comen a los primarios, son carnívoros, ¿vale? Y todo imaginaros, aquí tenemos inorgánico, ¿vale? La materia inorgánica, que voy a poner CO2 y agua y sales, ¿sí? Esto, que es inorgánico, los productores lo transforman en orgánico y los consumidores se alimentan de ellos, ¿vale? Los terciarios serían los superdepredadores. Estos serían herbívoros, carnívoros y carnívoros superdepredadores, el que está en la cima. Y luego tenemos los descomponedores. Los descomponedores son los que esta materia orgánica y esta, la de los productores, cuando muere, así como sus residuos, las heces y la orina, lo descomponen y lo transforman de nuevo en materia inorgánica, ¿vale? Y aquí os viene un ejemplo pues de una red trófica. Productores, se lo come esta, se lo come este, esto se lo come el pájaro, esto se lo come el conejito, el zorro se come al conejo, ¿sí? ¿Vale? Vale, pirámides tróficas yo creo que vamos a pasar de ello. Porque es que esto es... Las pirámides tróficas lo que os hacen básicamente es representaros esto, ¿vale? Lo que pasa aquí, lo que representamos es en base a lo que comen, ¿sí? Y en la pirámide lo que representa es la energía. La más famosa es esta, la pirámide de energía. La energía que contiene los productores, fijaros qué cantidad es, y de los consumidores primarios, solamente cuando comen a estos, solo obtienen el 10% de la energía de estos. Y estos obtienen el 10% de la energía de estos. Y los últimos, los terciarios, obtienen el 10% de la energía que tienen estos, ¿vale? Es la regla del 10%. ¿Sí? Cada vez que subimos de un nivel trófico se pierde el 90% de la energía, fijaos. O sea, los más eficientes son estos, evidentemente, y los que menos energía les llega son estos. Por eso siempre que hay más abundante en un ecosistema, plantas, herbívoros, y luego ya lo que menos hay son los superdepredadores, que son los consumidores terciarios. Vale. De aquí nos vamos a los ciclos de la materia, ¿vale? El ciclo de la materia es básicamente lo que os acabo de contar antes, ¿vale? Tenemos a los productores aquí, que van a producir la materia orgánica, ¿sí? Que se va a comer esta. Esto se lo comerán los consumidores. Esta es la consumidor primario, se lo comerán los consumidores secundarios y terciarios, y luego los descomponedores, los restos, ¿vale? Los restos son los descomponedores, los transforman en materia inorgánica, que es vuelta a tomar por los productores, y es un ciclo. Aquí vamos a meter también el oxígeno y el CO2. Los productores, además de producir esto, producen oxígeno, ¿sí? Los animales y los descomponedores, ojo, producen CO2, ¿sí? Todos los seres vivos producen CO2 en la respiración, ¿vale? Las plantas también respiran y también producen CO2, pero además las plantas van a tomar este CO2 de la atmósfera y lo van a transformar en oxígeno. Por lo tanto, se vuelve a cerrar el ciclo. Si nos fijamos en el ciclo de los gases, ¿vale? Del CO2 y del oxígeno, ocurriría lo mismo. Y, como todos sabéis, ¿vale? Las biomoléculas que nos componen están hechas de carbono. Por eso vamos a ver el ciclo del carbono. Vale. Fijaos. Si empiezo con el dióxido de carbono, ¿no? CO2. Es tomado por los productores para formar materia orgánica y liberan oxígeno, ¿sí? Estos productores forman la materia orgánica y posteriormente... Es que esto no está muy bien, pero bueno. La verdad, o sea, no, pero bueno.
Porque faltaría que este produce CO2 también. O sea, sí, que está aquí relacionado, vale. Vale, a ver, vamos a ver. Los que producen CO2 serían todos los seres vivos, ¿vale? Descomponedores, animales y el ser humano cuando quema los combustibles fósiles, ¿sí? Todos estos producen CO2, dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, durante la fotosíntesis, las plantas toman dióxido de carbono de la atmósfera y ¿qué van a producir? En la fotosíntesis se toma CO2 más agua con la energía de la luz y producen glucosa y liberan oxígeno. Glucosa, os recuerdo que la fórmula era C6H12O6, ¿vale? Y era una cosita que dibujábamos así, no sé si os acordaréis de principio de curso, ¿vale? Con sus cositas. ¿Por qué? Porque cada esquina era un carbono. ¿Os acordáis si esto era un oxígeno? Vale. Entonces, los productores, retiran ese carbono de la atmósfera, ese carbono del dióxido de carbono y forman glucosa. Glucosa y más, ¿eh? O sea, también forman todas. Principalmente forman glucosa, pero luego la modifican y pueden formar cualquier otro tipo de biomolécula de las que vimos al principio del curso, que son las que componen la materia orgánica, o sea, los seres vivos. Vale. Entonces, luego los consumidores comen esto, básicamente, ¿vale? Comemos esto, ¿sí? Y el carbono va incluido en la materia orgánica de esta oveja, de este señor y de los árboles. Cuando esta materia orgánica muere, toda esa glucosa, todos esos aminoácidos, todas esas proteínas, ácidos nucleicos que componen la materia orgánica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los descomponedores lo van a volver a transformar en sales, agua y dióxido de carbono, ¿vale? Voy a volver a tener esto. ¿Sí? Los descomponedores lo que hacen es lo contrario, coger esta materia orgánica y la descomponen formando esta. Y así se cierra el ciclo. Vale. Luego tenemos aquí más ciclos, el del nitrógeno, el del azufre, pero bueno, yo creo que esto no lo vamos a ver porque no me parece que... Vamos, pues parecido a lo del carbono, ¿vale? Que veáis que es un ciclo. Pero si queréis echarle un ojo, lo podéis echar un ojo. Pero es más o menos lo mismo, ¿eh? O sea que no... Vale. Y ahora aquí tenemos lo último, que es la evolución de los ecosistemas. Esto es lo que llamamos las series sucesionales, la sucesión, ¿vale? Entonces, vale. En todos los ecosistemas, ¿vale? Cuando tenemos una etapa en la cual se acaba de... Una etapa inicial, fijaos, etapa inicial o de constitución. Luego tenemos una etapa intermedia o de maduración y al final tenemos una etapa clímax, la etapa final, cuando el ecosistema ya está totalmente establecido. Esto puede ocurrir porque se acaba de formar el ecosistema, por ejemplo, se acaba de formar una isla volcánica, se erupciona un volcán y forma una isla, pues aparece esto, solo hay rocas, y poco a poco irá pasando así. O puede ocurrir porque haya una perturbación, fijaos, no voy a entrar en cómo se llaman, ¿eh? Puede ser natural, ¿vale? O una perturbación, hay un incendio y devasta todo, y luego pues volverá a pasar lo mismo, una etapa intermedia y la etapa clímax, ¿vale? La etapa final. Esto os lo voy a contar con los ecosistemas españoles, ¿vale? Bueno, españoles no, perdón, de la península ibérica. Tenemos la zona atlántica y la zona mediterránea. En la etapa inicial siempre van a aparecer en las rocas líquenes. Los líquenes lo que hacen es ir descomponiendo la roca. Se van alimentando de las sales que forman esa roca y van produciendo una meteorización y desgastan la roca. Y así se va formando suelo, ¿vale? Los líquenes son los primeros que aparecen ahí y van a formar suelo. Una vez que tenemos ese suelo, van a empezar a aparecer hierbas y arbustos. Esas hierbas, esos arbustos van a ir mejorando la calidad del suelo, ¿sí? Fijaos el suelo, aquí no había suelo, aquí hay suelo. Y esas hierbas y arbustos van mejorando su calidad.
En el caso del clima mediterráneo, en los arbustos suelen aparecer jaras, ¿vale? Cuando vemos jaras es porque estamos en la etapa intermedia, no en la etapa madura, ¿sí? Y cuando vemos jaras suele ser porque ha habido una perturbación humana. No tiene por qué haber sido un incendio, ¿eh? Puede ser que se haya talado el bosque y si talamos el bosque, pues lo mismo, vemos jaras. Esto en la zona mediterránea y en la zona atlántica vamos a ver brezos, que son las dos. Aquí podemos, y en ambas podemos ver esto, las escobas y las retamas y escobas. Vale, si os fijáis, esto y esto son todo arbustos. Aquí aparecen arbustos bajos, pero no aparece bosque. Aquí no crece aquí no va a crecer nunca un árbol, ¿vale? Ni aquí. Los árboles necesitan que esos arbustos mejoren la tierra, le den sombra para poder empezar a madurar. Si aparece un árbol aquí, en cuanto venga el verano se seca, porque no va a tener... necesita la sombra de los arbustos, ¿vale? Y luego en la etapa clímax es cuando ya han aparecido los árboles, ¿vale? Entonces, generalmente en la zona mediterránea, ¿qué árboles vamos a encontrar? Encinas y alcornoques, ¿vale? Los bosques naturales que tenemos en el Mediterráneo español. Y en la zona atlántica de España, ¿vale? En el Cantábrico, lo que vamos a encontrar son robles y hayas, que son caducifolios, ¿vale? También podemos encontrar algún roble en el Mediterráneo, pero es más difícil. Es en zona como de transición entre Mediterráneo y Atlántico. Y en la montaña también encontramos robles, ¿vale? Porque hay más precipitación. Si os vais a cualquier bosque de San Martín, podemos encontrar pinos, que muchos son plantados, pero los bosques autóctonos auténticos va a haber encinas y algún roble melojo, ¿vale? Porque la zona de San Martín tiene más montaña y es más lluviosa, pero si no tendríamos solo encinas. Y ya está, en la etapa clímax es la última. Si aquí hacemos una perturbación, volveríamos aquí atrás, ¿sí? O bueno, o aquí. No, si lo quemamos, por ejemplo, hay un incendio, volveríamos aquí y tendría que pasar otra vez esto. Por eso los bosques tardan tantísimo tiempo en recuperarse, porque un bosque... No, si vosotros os vais a una pradera, ¿vale? Y plantáis ahí un árbol y no lo regáis, se va a secar. Se va a secar porque no tiene vegetación que proteja el suelo del calor y de la radiación y que le dé sombra al suelo. Entonces el suelo se queda sin agua y el árbol se seca, porque los árboles no aguantan la sequía cuando son jóvenes. Y ya está, esto es el final del tema. Entonces, eso. Hacer las anotaciones de todo, de todo todito, si queréis en el libro o en el cuaderno, y ya os lo pediré.